Dios bendiga en esta hora a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Gracias al Señor por este nuevo momento que el Señor nos concede, y especialmente me concede poder llegar a usted a través de esta oportunidad. Quiero orar a Dios pidiéndole que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos en este día entender el propósito de Dios con nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia está mi vida. Presento, Señor, delante de ti en este momento todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, como lo dice tu palabra maravillosa. Señor, el propósito de compartir esta palabra, Dios mío, está en tu voluntad, y yo te ruego que lleve esta palabra al corazón de las personas. Habla, Padre Celestial, Señor, porque tú eres un Dios que habla, un Dios que oye, un Dios que ve, y tú conoces, Señor, la necesidad que hay en el corazón de cada persona. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que esta palabra sea para salvación, esta palabra sea para edificación, Dios mío, pero también esta palabra sea para salud de aquel que está enfermo, de aquel que atraviesa, Padre, por momentos de angustia, de dificultad. Señor, aquel que está desviado, apartado de ti, esta palabra pueda llegar al corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo ruego por los méritos santos de Cristo Jesús. Toma mi mente, Señor. Habla, Padre. Dios mío, da la palabra en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Voy a leer la Biblia en la epístola de Judas, el versículo 17, 18 y 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Qué buena y qué maravillosa es la palabra del Señor. Yo espero en este día poder compartir con ustedes una palabra, y el tema que quiero compartir lo he titulado: los sensuales no tienen al Espíritu Santo. Cuando nos acercamos cuidadosamente a leer esta preciosa epístola de Judas, que aunque solamente tiene un capítulo, pero que en esta epístola hay una gran enseñanza para cada persona, para cada hombre, para cada mujer, puesto que una de las preocupaciones de este hombre de Dios fue defender la fe, fue defender el fundamento que ha sido puesto
por el Señor, por los apóstoles, en los cuales nosotros debemos ser partícipes de esa palabra. Y pues hoy quiero hablar sobre la exaltación de la sensualidad, porque estamos viviendo un tiempo, un momento muy trágico en la vida cristiana en estos últimos días. Nos ha tocado a nosotros, le ha tocado a usted y me ha tocado a mí enfrentar grandes realidades que con autoridad de Dios tenemos que pararnos frente a la ola de apostasía y de maldad que impera, que avanza a través del mundo y que ha sido de una manera desbordante, pudiéramos decirlo, la forma como el llamado cristianismo pues se encuentra azotado por la ola de apostasía y de maldad. Cuando miramos el diccionario de la Real Academia, define la sensualidad como propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Una persona sensual es alguien dedicado a satisfacer los gustos y los deleites de los 5 sentidos naturales que Dios ha puesto en nosotros. Porque cuando Dios nos creó a nosotros, pues en la vida de nosotros los humanos, Dios puso 5 sentidos. Y estos sentidos, cuando hablo de la manera de alguien que es dedicado a satisfacer los gustos y los deleites de los sentidos naturales, me estoy refiriendo a la carne, que de hecho la persona que se ocupa de las cosas que incitan a dichos sentidos, precisamente lo hacen para satisfacerlos. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Se nos habla como es en primer lugar el sentido de la visión, o sea, la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, pero también el sentido de la audición, el oído, y el quinto es el olfato. Cuando el apóstol Pablo escribe la segunda epístola a los Corintios, el apóstol dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ciertamente los sentidos de las personas, de los seres humanos, son atacados con regularidad por Satanás, quien es el enemigo de nuestras almas. Entonces, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y mire que cuando miramos esta parte de la palabra de Dios,
encontramos que las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y esta palabra nos da la manera como nosotros debemos ser librados de la ola de la maldad que hay en el mundo. Estas son las cosas que el mundo ofrece: los malos deseos, la ambición de tener lo que podamos ver, el orgullo de poseer muchas riquezas. Todo esto es lo que el mundo ofrece. Y lastimosamente, en la vida del cristianismo, pues se filtran tantas cosas que son del mundo, que el mundo practica y que se han llegado a vivir, se han llegado a practicar dentro de mucho cristianismo. Primero les hablaré de una pregunta que posiblemente usted tenga en su corazón, en su vida en este momento. Y la pregunta es: ¿quiénes son los sensuales? Al acercarnos a la epístola de Judas, el verso 17 dice: pero vosotros, amados, que se está refiriendo al cristianismo, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y no está hablando de gente que posiblemente sean enemigos de Dios. Está hablando de personas que aún están dentro de la iglesia. Y el verso 19 dice: estos son los que causan divisiones. Y luego nos habla de los sensuales que no tienen al Espíritu. Esto es lo que la Biblia nos dice. Entonces, los sensuales en el griego es psúquicos. Precisamente es alguien que es sensitivo, llevado por la mente natural, alguien que no ha nacido de nuevo. Dentro del cristianismo, mucha gente están dentro de una congregación, pero no han nacido de nuevo, no han tenido una experiencia en su vida. Cuando les hablo de nacer de nuevo, podemos hacer referencia a las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un doctor, era un profesional, era un fariseo, era un hombre letrado, pero Nicodemo llegó al Señor elogiando al maestro. Y el Señor tiene que decirle a Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, dentro de la iglesia, dentro del pueblo llamado cristiano, hay mucha gente que asisten a una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y mire que esta palabra sobre lo que es precisamente los sensuales, los psúquicos, pues esa
Esa expresión aparece en Primera de Corintios 2:14, donde nos dice, pero el hombre natural, o sea, está hablando de esos psúquicos, el sensual, la persona sensual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que si miramos este versículo de Judas en varias versiones de la Biblia, pues podemos de pronto tomar y alcanzar un conocimiento más práctico en nuestra vida. Este versículo 19, hay una versión que dice, porque al compararlo en varias versiones, hay una versión que dice, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Pero hay otra versión que dice, estos son los que causan divisiones y viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Otra versión dice, estos son los que crean divisiones, hombres meramente naturales que no tienen el Espíritu. Pero hay otra versión que dice, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Otra versión dice, estos son los que causan divisiones, viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen al Espíritu. Otra versión dice, estos son los que hacen divisiones, son como animales, no teniendo el Espíritu. Entonces, al mirar estas versiones, compararlas, podemos tener una luz en nuestra vida más clara para poder entender lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice y cómo usted y yo debemos vivir la vida cristiana. Porque yo quiero decirle una cosa, el vivir la vida cristiana debemos vivirla como Dios dice en su palabra. Porque ¿para qué engañarnos a nosotros mismos? ¿Para qué vivir una vida a medias? ¿Para qué vivir una vida sin fundamentarnos en Dios, sabiendo que posiblemente hagamos muchas cosas, pero al final terminemos perdidos? Entonces es mejor buscar la dirección de Dios. Juan 5:39, nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, todos los seres humanos tenemos un lado de sensualidad que necesita ser sujetada y ser dominada por el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre precisamente se manifiesta cuando la persona tiene un nuevo nacimiento. Por eso es que 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que justamente no está ocurriendo en el cristianismo de hoy. Cuando uno mira la actitud de tanta gente que, entre comillas, dicen ser cristianos, usted escucha frases como yo creo, yo siento, yo pienso. Esas son frases y eso es constante. O sea, todo está centrado en el yo. ¿Por qué razón? Porque precisamente se está viviendo una vida en los sentidos naturales,
En otras palabras, una vida de sensualidad, una vida que no agrada a Dios. Todo lo que piensan y todo lo que hacen está centrado en lo terrenal, en lo de esta vida. Por ejemplo, tenemos el caso del pragmatismo. El pragmatismo reina en muchísimos cristianos. Uno observa en qué consiste el pragmatismo. Es una filosofía que básicamente rechaza la existencia de las verdades absolutas. Eso es lo que es el pragmatismo. Asegura que las ideas pueden cambiar, los conceptos pueden variar para acomodarse a lo que está de moda. Esa es la filosofía del pragmatismo. Ejemplo, el pragmatismo religioso. Ese pragmatismo religioso dice: no fornicarás. Pero el pragmatismo dice: bueno, es verdad, la Biblia puede decir no fornicarás, pero si un hombre y una mujer se aman, no es malo, pueden fornicar, pueden vivir, o sea, acomodar las cosas a su manera. Y el pragmatismo en el sentido religioso está dañando a muchas personas. Está también el subjetivismo, que es lo relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, que precisamente usted encuentra personas que viven por los sentimientos, hacen lo que sienten. Por eso, como viven esa vida sujeta a sus sentimientos, las personas dicen: yo oro cuando sienta, canto cuando sienta, ayuno cuando sienta. Y usted encuentra cristianos que hasta para dar una ofrenda la dan cuando sientan, porque cuando no sienten no hacen nada. Eso se llama un cristiano sensual. Está el subjetivismo religioso. Dice: yo pienso, yo creo, yo siento. Y eso uno mira a diario. Ejemplo de ese subjetivismo religioso es: yo pienso, yo creo, yo siento. ¿Qué? Yo siento que un Dios de amor no echará a nadie al infierno. Que si yo soy y creo en un Dios de amor, porque eso uno lo escucha predicar a diario, y usted podrá hacer en este momento analizar que si usted se sintoniza programas de televisión donde hay predicadores, usted nunca casi encontrará un predicador que confronte al pecador con la realidad de la palabra, porque se le está predicando es precisamente ese sincretismo, esa manera de la persona pensar, decir: bueno, verdaderamente si Dios es un Dios tan bueno, ¿cómo nos va a llevar a la condenación? Porque Dios es amor. Y claro, eso es verdad. Dios no va a llevar a nadie a la condenación. La persona va a la condenación por no querer hacer lo que Dios manda. ¿Por qué razón le digo? Porque Dios nos ha dejado su palabra, y esa palabra nos enseña cómo vivir para Dios. Y la Biblia es muy clara en decirnos que Dios es amor, pero también el texto bíblico dice que Dios es fuego consumidor, y Dios no tendrá por inocente al culpable. La persona que peca contra Dios, si no se arrepiente, si no se retracta del pecado que ha cometido, la persona va
a ser perdida eternamente. Y eso lo dice la Biblia. El sincretismo es el sistema, es la filosofía que trata de conciliar doctrinas diferentes. Por ejemplo, una de ellas es el ecumenismo, que quiere llevar a todos a una sola, y es decir, que nada se haga, que no se enseñe, que no se predique, que no se ataque, que cada uno sea libre de vivir como quiera. Eso no es que lo vivió la iglesia de hace 1500 o 2000 años atrás. Eso se está viviendo en esta actualidad. Todo en el ecumenismo, todas estas filosofías han hecho del cristianismo de hoy un cristianismo sensual. ¿Por qué? Porque hombres sensuales han entrado a la iglesia. Y eso dice el apóstol, dice, no tienen al Espíritu Santo. No han sido lavados en la sangre de Cristo. No son nacidos de nuevo. Así lo describe la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 1, versículos 29 en adelante, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y el verso 31 dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Mire que ese versículo 32 en varias versiones dice, saben que Dios ha dicho que quienes hacen esto merecen la muerte, pero no solo siguen haciendo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Otra versión dice, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las rigen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Esta es la declaración de la palabra. La sensualidad en el mundo es una de las características que sobresalen en los últimos tiempos. Es decir, el culto físico al goce y al entretenimiento es precisamente de las industrias que más dinero generan en el mundo. Estamos en medio de una sociedad que no escatima nada con el fin de verse mejor y disfrutar la vida a cualquier precio. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Aparecen ofertas en hoteles, en casinos, en lujos, en cruceros. Aparecen ofertas a donde la gente concurre en medio de una forma en la cual la persona desenfrenadamente quiere exaltar su sensualidad. ¿Por qué razón? Porque la persona lo que quiere es diversión, lo que quiere es mostrarse al mundo, mostrar su sensualidad. Pero quiero decirle, hoy es muy buen negocio
el culto a la belleza física. Es uno de los negocios más productivos. La gente se preocupa mucho de modificar su rostro, de cultivar su cuerpo en gimnasios, en centros de estética. Las personas se preocupan mucho en las clínicas, en cirugías estéticas, en todo esto. La persona se preocupa. ¿Por qué razón? Precisamente porque la gente vive bajo la sensualidad, bajo el deseo, mientras que las mujeres pretenden engañar al tiempo. De pronto lo engañan estirando sus arrugas, y puede ser que haga la persona lo que bien le venga a la memoria, pero los años van pasando, los días van pasando, y posiblemente usted en este momento sea esa persona que ha caído en esa situación. Amigo y amiga que me oye, yo quiero decirte, el proverbista dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad del mundo. Esto pasa. Las personas, por más que crean que lo que hagan en bien de su cuerpo les va a durar o a perdurar por muchos años, yo quiero decirle una cosa: está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto va a venir el juicio. Pero ¿sabe una cosa? Esa sensualidad del mundo, de la gente que no tiene temor a Dios, lastimosamente esa misma sensualidad está invadiendo a la iglesia, está invadiendo al llamado cristiano, y esta invasión del hedonismo y de la sensualidad también es uno de los males que ha invadido al cristianismo de hoy. Predicadores y cantantes con maquillajes, asesores de imagen. Uno puede mirar esto, y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nosotros hemos tenido una experiencia con Dios, cuando hemos nacido de nuevo, cuando sabemos lo que Dios quiere que nosotros seamos, y uno mira estas cosas, uno dice: verdaderamente vivimos los días que Cristo dijo: cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy vemos actos de circo y hasta desfiles de moda en las iglesias. Las reuniones de los cristianos se han transformado en verdaderos espectáculos que compiten. Sin duda, muchísimo, hermano y amigo, muchísima menor de pronto la calidad que la del mundo, pero se está imitando al mundo. Se quiere vivir como el mundo vive. Queremos hacer lo que la gente del mundo hace. Y la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los cautivantes y toda esa gente que promueven eventos precisamente con alfombra roja, con esa alfombra roja del placer, y que viven conforme al mundo, porque hoy no es raro uno escuchar
a la gente hablar de los conciertos cristianos. Y yo me pregunto, un cristiano verdadero que ama a Dios, que ama la doctrina, no está involucrado en esto. Se guardará, porque usted y yo no vivimos en este mundo, pero la palabra dice que no somos del mundo. Y cuando está hablando del mundo, está hablando del sistema del mundo, de lo que el mundo vive. Y es de ahí precisamente donde muchos dicen que hay que hacer lo que hizo el apóstol Pablo, porque algunos de pronto tienen esa filosofía de que el apóstol Pablo a los judíos le hablaba como judío y que a los gentiles le hablaba como gentiles. Y yo miro que ahí está la filosofía de Maquiavelo, precisamente de que el fin justifica los medios. Y esto ha invadido al cristianismo de hoy. Algunos argumentan diciendo que 1 Corintios 9:20, que así como Pablo se hizo judío para ganar a los judíos, así nosotros debemos aplicar diversos métodos y que podemos de esa manera hacernos raperos, posiblemente viviendo de esa manera para atraer a otros. Pero eso es una falsedad. Yo quiero decirle, nosotros no necesitamos hacer show para que la gente venga a Cristo. Y yo quiero decirle una cosa. Hace ya algo más de 40 años, el Señor me concedió conocer el Evangelio y recibir a Cristo como mi único Señor y Salvador. Me convertí en esta obra del movimiento misionero mundial y le doy gracias a Dios por esto. Y yo quiero decirle, en aquel entonces, en Colombia, la obra del movimiento misionero mundial no era una obra extensa, grande en número. No era tanto. Pero hoy, cuando han pasado todos estos años y Dios me ha ayudado a mantenerme en el camino de Dios, viviendo y compartiendo la enseñanza, yo me doy cuenta que la obra del movimiento misionero en toda parte, el mensaje que se predica es este mensaje que usted está escuchando. Pero sabe una cosa, yo veo que cada día los pecadores vienen a Cristo, la gente viene a Cristo. Yo escuchaba en alguna ocasión al reverendo Rodolfo González predicar un mensaje muy fuerte, y estaba observando en una convención mientras este hombre de Dios predicaba ese mensaje. Pero cuando él extiende la invitación, cientos de personas llegaron al altar para recibir la salvación, para recibir al Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo quiero decirle a ustedes es, nosotros no podemos vender el mensaje de Dios. Nosotros tenemos que predicar la palabra tal como está escrita. Si usted es un pastor que me está escuchando y a usted le da temor predicar la palabra, porque dice, si predico la palabra, la gente se va a ir, eso es mentira. A la gente le gusta que le hablemos la verdad, la verdad. Durante muchos años, quiero decirles, estuve predicando por algunas emisoras en el departamento del Guaviare, y a mí me habían vendido la idea de que para predicar en la radio tocaba que predicarlo más, es decir, como no llegar a tocarle los sentimientos a nadie,
como predicar un mensaje como tan superficial. Y yo traté de hacer esto que las personas me decían. Y yo quiero decirle, por muchos años se perdió el dinero que se invirtió tratando de predicar así. Pero un día el Espíritu Santo me habló a través de una profecía. Y el Espíritu Santo me dijo: he puesto una palabra aguda en tu boca. Suéltala, que esa palabra traspasará los corazones. Y desde ese instante entendí que yo debía entregar el mensaje como Dios me lo daba. Y fue ese momento preciso cuando yo miré que las cosas comenzaron a cambiar. La gente comenzó a llegar. Las personas comenzaron a convertirse a Cristo. Los argumentos de la gente decían: ese pastor sí nos dice la verdad. Porque muchas veces a nosotros nos quieren meter esa suavidad que no se debe hablar, que no se debe predicar estos mensajes. Pero yo quiero decirle, si usted es un cristiano, si usted es un predicador, entregue la palabra como Dios se la dé, y Dios se encargará de hacer el trabajo. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios los hace. Y mire, quiero decirle, el movimiento misionero mundial nunca hace conciertos, nunca hace cosas supuestamente para atraer a los perdidos. No, lo que hacemos es orar, es buscar la presencia de Dios, es estudiar la palabra, es entregar el mensaje de Dios. Y Dios está salvando la gente por toda parte donde vamos. Dios le está dando un avance a la obra, precisamente porque procuramos entregar el mensaje bíblico, lo que Dios nos dice. Mire, los que plantean este argumento precisamente están llamando, y ellos con su argumento siempre llanamente están dando rienda suelta a esa sensualidad. Pero mire que el ejemplo del apóstol Pablo no es un argumento para defender lo anterior. ¿Por qué? Porque ser judío nunca ha sido una moda, ni un estilo. Y lo que el apóstol enseña en este pasaje está muy claro de lo que hoy plantea el liberalismo de los líderes sensuales. Precisamente el apóstol Pablo jamás comprendió las verdades, jamás las comprometió. Jamás el apóstol comprometió las verdades esenciales del evangelio para ganar para Cristo a las personas. No, este hombre de Dios nunca traicionó el evangelio, ni lo diluyó, ni lo abarató, porque hoy se predica un evangelio tan barato. Yo puedo decirle un evangelio que no vale ni un peso para mucha gente, un evangelio solamente de prosperidad, porque eso es lo que se habla desde muchos púlpitos, desde muchos altares, solamente el mensaje de prosperidad, pero nunca se confronta al pecador con la realidad de la palabra, porque es que el pecador necesita el mensaje de Dios. Usted necesita el mensaje. Necesitamos, como predicadores de la palabra, entregarle la palabra al pueblo, a la gente. Por eso el Señor le habló al profeta Ezequiel y le dijo: yo te he puesto por atalaya de este pueblo, háblales mi palabra. Oigan, no dejen de oír, entrégales mi palabra. Y mire, un atalaya era un centinela, un hombre que se hacía en una tarima
aproximadamente de 3 metros de altura, con una trompeta en su mano, mirando a la distancia. Y cuando el atalaya miraba venir algo extraño, a alguien que no era, de pronto era una persona extraña, el atalaya lo que hacía era volver su rostro hacia la ciudad y tocar la trompeta. Y cuando se tocaba la trompeta, todo el pueblo estaba a la expectativa, porque sabía que venía algo amenazante para la ciudad. Y yo quiero decirle, los predicadores de hoy, Dios nos ha llamado a tocar la trompeta, porque Cristo viene por su iglesia, y Él viene a llevar una iglesia santa, una iglesia redimida con su sangre, un cristianismo que se ha apartado del pecado para vivir una vida para Dios. Esa es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo viene a llevar. Mire, lo que va a convertir al pecador es exclusivamente la locura de la predicación del evangelio de la cruz, de la negación al yo, del camino angosto, del arrepentimiento y el nacer de nuevo. Eso es lo que va a llevar a las personas a Cristo. Prediquémosle el mensaje a las personas, entreguémosles la palabra en este escenario que evidentemente de esta sensualidad religiosa han emergido talentosos autoproclamadores, predicadores que poseen la chispa y el carisma artístico en ellos. Y por esta razón tratan de engañar, de enseñar, y lastimosamente hay muchos cristianos, muchas personas que corren tras ellos. Pero mire, la Biblia es clara en decirnos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amigo mío, yo te invito en este momento para que usted se acerque al Señor. Mire, el Señor Jesucristo es el Rey soberano, que Él volverá a la tierra por aquellos que le aman, por aquellos que esperamos en Él anhelosamente, con paciencia. Y yo quiero decirle, tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. Es la paciencia que Dios tuvo con Noé, o la paciencia de Dios con Noé para hablarle al mundo antediluviano, que dice la palabra que fueron 120 años que duró Noé construyendo el arca que lo salvó, y que mientras este hombre de Dios, aleluya, estaba trabajando, estaba anunciando, diciéndole a la gente, ¿qué les decía? Lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, lo mismo que usted escucha de los predicadores de la palabra por todas partes, diciéndole a la gente que viene un juicio para esta tierra, diciéndole a la gente que Dios va a castigar a este mundo. Pero mire, la gente que vivió en los días de Noé no quisieron, se negaron al arrepentimiento. Pero yo pienso, aleluya, que como Noé en los días que le tocó vivir, la gente no quiso creer, le dio rienda suelta a la maldad. Así está el corazón de la gente de hoy, lleno de glotonería,
lleno de esa glotonería del evangelio. Hoy no se predica el evangelio puro, el evangelio santo, pero yo quiero decirle, en este momento Dios pone esta palabra en mis labios para que la hable a su vida, porque usted necesita cambiar, usted necesita nacer de nuevo. Si eres un cristiano que dice haber recibido a Cristo, pero eres de los sensuales modernos, yo quiero decirle, usted es un enemigo de la cruz de Cristo. Y Pablo tuvo que decirle a los filipenses en el capítulo 3, verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay otra versión que dice, como os he dicho a menudo y aún lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y enorgullecen de lo que es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano mío, yo quiero decirte en este instante, ¿es usted un cristiano? ¿Es usted una persona que está siguiendo a Jesucristo? Pero si usted se da cuenta que lo que se enseña en la iglesia no es las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, yo te invito para que estudie la palabra de Dios, para que se acerque a Dios. Este mensaje que te estoy predicando es para que usted vuelva su mirada a Dios. El cristiano sensual no quiere oír la palabra, pero el cristiano verdadero le dará gloria y alabará su nombre eternamente y para siempre. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por esta palabra. Espíritu Santo, yo sé que tú la llevarás al corazón de las personas. Dios mío, el poder tuyo se manifestará para transformar las vidas, para salvar las almas, para libertar a aquellos que están cautivos bajo el yugo del enemigo. Padre, liberta a la gente. Dios mío, presento a aquellas personas que están encadenadas en el pecado. Libértalos, Señor. Aquellos que están enfermos, Padre, en tu nombre reprendo la enfermedad y declaro sanidad para cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios bendiga en esta hora a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Gracias al Señor por este nuevo momento que el Señor nos concede, y especialmente me concede poder llegar a usted a través de esta oportunidad. Quiero orar a Dios pidiéndole que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos en este día entender el propósito de Dios con nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor Dios Todopoderoso,
delante de tu presencia está mi vida.